Tanto el libro del Éxodo como el Éxodo de la Biblia nos revela a un Dios compasivo que escucha el clamor de su pueblo. Dios en su fidelidad actúa para liberar y redimir a todos sus hijos. La lección número 1 de este nuevo trimestre es opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Vamos a tener una palabra de oración antes de iniciar este estudio. Querido Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de empezar este nuevo trimestre. Gracias por este trimestre que ha pasado, pero ahora, Señor, al iniciar este nuevo momento de estudio, suplicamos, Señor, que cada lección nos enseñe, nos exhorte, nos motive y nos ayude a prepararnos para encontrarnos contigo en la patria celestial. Ayúdanos, guíanos, ilumina nuestra mente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hay algo que quiero compartir con ustedes. Quizás algunos de ustedes han notado o han visto lo que sucedió, lo que nos sucedió como familia hace unos días atrás, el 22 de junio. Tuvimos la oportunidad de experimentar uno de los momentos más duros, que fue un accidente. Tuvimos un accidente en el automóvil, en el carro, y sucedió que tuvimos ese momento bien fuerte. Tuvimos algunas afectaciones en el vehículo, tuvimos allí también un daño a una casa, pero gracias a Dios el Señor nos permitió poder contar este milagro. Y de pronto los que nos siguen a través de YouTube no saben mucho de lo que sucedió, pero si usted nos sigue en la página de Facebook como Pastor José Reño, se va a dar cuenta de las imágenes y de cómo quedó el vehículo y la casa. Pero gracias a Dios a nosotros no nos pasó nada. El ángel de Jehová acampó alrededor nuestro. Nos defendió, nos guardó, nos cuidó. Y hoy estamos para contar ese testimonio. Y damos gracias a Dios. Estaba pensando en el tema de poder dar esta nueva lección un poco alejado de nuestro hogar, porque no estamos en nuestra casa, estamos en otro lugar, en otra ciudad. Y estaba dudando si realmente podía compartir esta lección. Pero gracias a Dios que estamos aquí y podemos dar honra y gloria a Dios porque nos guardó, nos cuidó. Y ahora podemos compartir esta lección. Lo haremos de una manera más breve porque no tenemos los equipos, la cámara, el micrófono. Pronto aquí lo estamos haciendo un poco más casero. Y pues la idea de todas formas es compartir esta lección esta semana. Así que, apreciados, vamos a continuar con la lección mencionando lo que es el texto para memorizar que aparece en Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Aquí el texto afirma que Dios oyó el gemido de los israelitas, miró su condición. Aunque Dios y aunque Israel había estado siglos en esclavitud, su dolor no fue ignorado por Dios. Dios no era indiferente al sufrimiento del ser humano. Su compasión no depende, hermanos, del tiempo, sino del amor que Dios tiene por su pueblo. Y la opresión puede durar, pero no es definitiva cuando el Señor está al lado del que está afligido. La respuesta de Dios al clamor de Israel no fue simplemente emocional, fue un acto de fidelidad al pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. El pacto era una promesa de redención y de rendición del pecado hacia Dios. Por eso Dios no olvida sus compromisos. Su memoria no está limitada por el tiempo. Y cada promesa hecha de Dios para nosotros nos da la oportunidad de que eso todavía está vigente. Dios no solo vio la aflicción del ser humano, sino que actuó. Y la historia del Éxodo nos muestra que la liberación es una obra divina, es una obra en la que Dios está al control. Dios levantó a Moisés y a través de él envió señales, abrió caminos imposibles de abrir. Y esto nos muestra, y nos va a mostrar la lección de este trimestre y de esta lección de esta semana, cómo el plan de Dios de salvación se revela y tiene una iniciativa que surge e inicia en Dios. Ese plan está para poder darnos a nosotros los hijos de Dios un beneficio, una oportunidad de creer
porque Dios sigue siempre al control. Ahora, la fe humana debe responder, pero debe responder con fe, debe responder de acuerdo a los principios de Dios. El Dios que libertó también a Israel también puede actuar hoy. Él escucha, Él recuerda, porque su pacto y su plan es que en todos los que en Él confían, pues habrá misericordia y habrá libertad. Por eso, hoy y durante esta semana, acompáñame, que juntos vamos a escuchar y a aprender un poco sobre lo que fue la experiencia de Moisés, lo que fue el pueblo de Israel, y aprenderemos cómo ese éxodo nos trae a nosotros lecciones maravillosas. La lección del domingo, el pueblo de Dios en Egipto. El libro del Éxodo revela cómo Dios escucha, recuerda y actúa en favor del pueblo. Y vamos a aprender en lo que dice Éxodo capítulo 1, versículo 1 al 7. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos toda la tierra. El Éxodo nos introduce aquí la transición del pueblo de Israel, desde una familia patriarcal a una nación numerosa, donde se cumplía la promesa hecha a Abraham. La mención de los nombres subraya aquí que Dios conoce y recuerda a cada uno de los suyos. Aunque José y su generación murieron, el propósito siguió adelante. El crecimiento del pueblo llegó a ser tanto que había poblado todo Egipto. Ahora, la multiplicación en tierra extranjera anticipa tanto la opresión como la futura liberación, porque la fidelidad de Dios no está limitada por el tiempo ni por las circunstancias humanas. Aunque los líderes mueran, Dios permanece activo. Ya José no estaba, ya su familia no estaba, pero estaba el plan redentor. Y nada detiene la promesa de Dios de hacer un pueblo santo y fuerte, como Dios siempre lo ha esperado. Este pasaje muestra que Dios nunca olvida a su pueblo. Aún en esclavitud, Él sigue obrando en silencio cuando parece ausente. Cada nombre contado aquí tiene valor importante. Por tanto, debemos nosotros confiar en la fidelidad de Dios, de que no está dado por nombres. Dios no trabaja por nombres, Dios trabaja a través de su poder, y que Él siempre va a estar dirigiendo las cosas. Pero sabes, el versículo 8 en adelante del mismo capítulo 1 de Éxodo nos dice lo siguiente: Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo la guerra, él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Aquí ya se da un cambio radical en la historia, porque un nuevo faraón se levanta en ese contexto en donde ya José no estaba y no conocía a José. Esta expresión nos indica algo importante a nosotros, y es que indica no solamente ignorancia, sino una decisión política de desconectarse con la memoria y con ese agradecimiento que de pronto José había permitido, que al poder estar liderando y haber dado ideas direccionadas por Dios, pues entonces de cierta forma se desconectaron de la memoria de lo que había hecho José, y también de lo que Dios había hecho a través de José. Ahora, de esa manera se rompe esa conexión, se rompe esa alianza tácita entre Israel y la dinastía anterior. Lo que antes fue bendición, ahora es visto como una amenaza. Se veía a los israelitas como un peligro. Y el texto señala que Israel crecía y se multiplicaba y cumplían la promesa que Dios había hecho a Abraham. Esta prosperidad, lejos de ser celebrada, despierta temor en el corazón del nuevo rey. El faraón teme perder control ante un pueblo que no puede asimilar ni detener. El miedo le generó presión, y
aunque era una bendición, pues él lo transformó en un motivo de persecución. Por tanto, el faraón decide afligir a Israel con dura servidumbre. Levantó sobre ellos eh, impuestos y algunos problemas. Y la respuesta a esta abundancia de explotación lo llevó a esclavizar al pueblo de Dios. Esta acción marca el inicio, hermanos queridos, de lo que sería ese momento en donde en medio de esa confrontación, en medio de esa dificultad, Dios bendice. Dios bendice cuando hay persecución para su pueblo. Dios bendice cuando hay un pueblo que está siendo reprimido, esclavizado, oprimido. Y de esta forma Dios nos manifiesta a nosotros que Dios bendice. Pero el poder humano responde cuando Dios bendice. Cuando Dios ve que, bueno, cuando el ser humano ve que la prosperidad de Dios está allí, cuando el ser humano se da cuenta que los cristianos, los israelitas o el pueblo de Dios está creciendo, está siendo fortalecido, pues el ser humano busca cómo reprimir las bendiciones de Dios. Y por eso allí aparece una persecución. Y así se establece ese conflicto que se centra en el libro del Éxodo. Un Dios en donde busca que la vida del ser humano vaya en contra asimismo de los sistemas de muerte, los sistemas humanos, los sistemas que llevan a no cumplir los planes de Dios. Pero también se ve en el libro del Éxodo la fidelidad de Dios a su Dios. Cómo ese pueblo, a pesar de todo, creyó, bueno, aunque no del todo, porque sabemos a lo largo de la historia del Éxodo cómo el pueblo se quejaba, murmuraba, criticaba, pero la fidelidad a Dios sí no cambió. Dios siguió siendo el mismo. Y Dios espera que nosotros entendamos que la fidelidad de Él es que Él cumple sus promesas y que Él hace que todo lo que ha prometido sea inquebrantable, incluso en medio del sufrimiento. Ahora, esa multiplicación del pueblo de Israel lleva a pensar, hermanos, en que la aflicción será el preludio de la liberación. Donde el faraón ve amenaza, Dios allí vio preparación para la redención. Dios estaba preparando un pueblo, pero lo estaba preparando en un lugar que quizás no era el mejor. Claro está que Dios quería hacer una gran nación. Posiblemente no era allí en Egipto, pero sucedió allí. Y Dios, al sacar a su pueblo, más de 3 millones de personas tuvieron que salir. Conocemos la historia. Por ahora, estamos viendo aquí que la lección nos enseña que se da un inicio, esa continuación del crecimiento del pueblo de Dios, después de lo que menciona Génesis, que allí estaba Israel con sus hijos. Ahora en el Éxodo se ve cómo esos hijos, los hijos de Jacob y José y su familia, ya habían muerto. Ahora se da un reinicio, y ese reinicio trae persecución para el pueblo de Israel, trae algunas esclavitud, trae algunas reprensiones, y esto nos lleva a ver que este libro inicia, el capítulo 1 de Éxodo nos inicia mencionando que no hay gusto, el enemigo o el faraón no tenía gusto de ver a este pueblo que prosperaba, que crecía, que avanzaba y que cada día se hacía más fuerte. De la misma manera creemos que Satanás, cada vez que ve que el pueblo de Dios crece, cada vez que el pueblo de Dios se fortalece, es más espiritual, es más cristiano, es más fiel a la palabra de Dios, pues obviamente él va a buscar la manera de esclavizarnos, va a buscar la manera, y lo ha logrado, a propósito de eso lo ha hecho, ha logrado que todos los cristianos seamos reprimidos, pero también esclavizados. Él ha buscado las estrategias y las maneras de hacer de que el cristiano deje de orar, deje de estudiar la Biblia, deje de practicar los principios que Dios ha establecido, que dejemos a un lado la ley, que dejemos a un lado la observancia del sábado, que dejemos lo que debemos hacer, lo dejemos a un lado. Por eso, esta lección, en esta primera parte, nos enseña que Faraón quiso hacer daño al pueblo de Israel. Y ahora nosotros debemos aprender que Dios va a liberar a su pueblo y siempre preservará la vida de su pueblo. En la lección del lunes, el trasfondo histórico. Esta lección ya nos habla o destaca cómo el ascenso de un nuevo faraón marcó un cambio drástico.
Y esto no lo solo fue drástico para los israelitas, sino también para Egipto, porque a pesar de los honores que se habían dado a José, allí se olvidó y se anuló la fidelidad o la correspondencia o el respeto que había por José. Y ahora, pues Dios quiere mantener y recordar que no era José, era Dios también. Vamos a ver lo que dice el versículo 8 del capítulo 1, ya lo habíamos leído. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Aquí se da el olvido del pasado que conduce a la opresión del presente. Es decir, se levantó un faraón que no conocía a José. Este desconocimiento fue una decisión más política que otra cosa, porque allí se rompe con el pasado, con ese pasado hebreo. Y al olvidar cómo Dios obró a través de este hombre, pues se ve cómo se pierde también la gratitud que adoptó pues este pagano, este hombre que no quería recordar lo que Dios había hecho a través de José. Y este olvido espiritual prepara al corazón o prepara el terreno para la injusticia. Cuando se olvida lo que se ha hecho atrás, pues sencillamente no se recuerda lo bueno, las cosas buenas. Por eso el faraón decidió olvidar o no tener en cuenta la memoria de lo que se había hecho bien. Entonces allí nacen los prejuicios, se justifica la esclavitud, se ve como peligroso a los hebreos y esta estrategia de control revela una verdad, y es que sin memoria de Dios el poder humano se vuelve opresivo. Cada vez que se olvida a Dios, el ser humano se pervierte. Y el relato nos invita a recordar siempre las obras divinas, pues la memoria es parte de la fidelidad de Dios, porque Dios recuerda que Él es amor. Obviamente Dios olvida cuando nosotros le confesamos nuestro pecado, pero la memoria de Dios nos lleva siempre a tener que Dios tiene presente que aunque somos pecadores, Él nos ama y Él mantiene en su memoria siempre lo bueno, la misericordia, la gracia, y su fidelidad siempre va a preservarse. Éxodo capítulo 1, versículo 9 al 10 dice: y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. La bendición que Dios había derramado sobre el pueblo era que había generado en el pueblo también temor en los sistemas humanos. Es decir, el faraón dijo: el pueblo es más fuerte que nosotros. Así de grande podía haber sido el pueblo de Israel que generó este temor. Y se muestra cómo el crecimiento de Dios a través de su pueblo era visto como amenaza. Y la bendición de Dios para su pueblo fue malinterpretado como peligro nacional. Lo que de pronto pudo haber sido un pensamiento de los egipcios diciendo: bueno, si aquí está el pueblo, este pueblo que ha crecido y que es bueno y que es el pueblo de Dios, y si Dios ha prosperado a Egipto y nos ha prosperado a través de José y de cada una de estas personas, pues podríamos encontrar en ellos una bendición y de paso, pues nosotros los egipcios vamos a beneficiarnos de esto. No lo pensaron así, sencillamente vieron esto como un peligro nacional. Pudieron ver que nacían ahora restricciones, ahora nacía el miedo, ahora nacía el temor, ahora nacía el reproche. Y en lugar de reconocer que era la mano divina la que estaba guiando todas las cosas, ese temor frente a la obra de Dios es típico del reino humano. Esa tensión entre crecimiento espiritual y resistencia política refleja ese conflicto entre el reino de Dios y entre el reino de los poderes humanos. Todo esto lo vivimos a diario y es el conflicto que vivimos constantemente, porque el ser humano choca con el reino de Cristo. El Señor ha dicho en su reino: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese ha sido la consigna del reino de Cristo: buscad primeramente. Pero eso choca con la consigna del mundo, que no busca agradar a Dios, que busca hacer lo que Él quiere.
Y por eso cuando vamos al versículo 11 y 12 dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Qué interesante, porque aunque Egipto impuso comisarios para afligir a Israel, Dios no se apartó del pueblo de él. ¿Sabes? Aquí se muestra el inicio del sufrimiento, pero también el escenario para la intervención divina, porque Dios se manifestaba. Por eso en el versículo 12 se añade que cuanto más se oprimía al pueblo, más se multiplicaba, más crecía. La fidelidad de Dios no depende de las circunstancias, sino del pacto que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Dios es fiel. Y aún en la esclavitud, su promesa a Abraham seguía vigente. Dios iba a prosperar y iba a multiplicar su descendencia. Y Dios convierte la aflicción en plataforma para el cumplimiento del plan de Dios. Porque en tiempos de opresión, ese poder se manifiesta en favor del cristiano. Mayor oportunidad para poder ver la soberanía de Dios. Aunque los hombres olviden a Dios y el ser humano oprima al pueblo de Dios, el Señor permanece fiel a sus promesas y va a redimir y va a restaurar a su pueblo. Esa bendición no puede ser detenida por el temor ni por la fuerza humana. Aún en medio del sufrimiento, Dios se mantiene vigente. Dios sigue obrando en favor de los suyos. Él está preparando el camino para la liberación. Y esta verdad nos recuerda que por oscuras que parezcan las circunstancias, la presencia divina siempre está allí. Nunca se apaga. En Egipto, como hoy, el propósito de Dios triunfa sobre toda oposición. Y Dios nos recuerda que nunca nos suelta, nunca nos abandona. Dios está allí. Todavía, quizás en la intimidad de tu experiencia, de tu vida, Dios todavía está allí. Dios está guardándote, cuidándote, aunque quizás no lo veas o no lo percibas, Dios está allí. Es probable que tengas tanta persecución en tu trabajo, en el colegio, en la universidad donde te encuentres y digas, ¿por qué Dios me deja solo? ¿Sabes lo que sucede cuando el ser humano quiere oprimir a su pueblo, al pueblo de Dios? Que obviamente Dios pondrá su mano y multiplicará y saciará de abundancia a todo su pueblo. No dudes de esto, porque quizás estés viviendo momentos difíciles, pero recuerda que Dios está allí cumpliendo su promesa y que Él todavía sigue fiel. Dios, así como en Egipto, que es señal y símbolo de esclavitud, hoy nos recuerda que en medio de la esclavitud que este mundo nos ha generado por culpa del pecado, Dios está con nosotros, Dios está con su pueblo. Y recuerda lo que dice el Salmo 37, versículo 25. No he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Dios siempre sostendrá a su pueblo en donde quiera que se encuentre. Nunca dude de eso. En la lección del martes, las parteras de las hebreas. En medio de esa opresión egipcia que se estaba generando, aparece ahora dos parteras temerosas de Dios que desafiaron al faraón. Esa fidelidad que muestra cómo la obediencia a Dios prevalece sobre el temor al poder humano, pues se puede ver que Dios siempre va a tener instrumentos poderosos en este mundo. Siempre Dios va a usar a alguien o a algo para ayudarnos a que su plan se cumpla. Veamos lo que dice Éxodo 9, versículo 10. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Bueno, en esta primera parte veremos cómo el faraón, aquí ve en el crecimiento de Israel una amenaza. Él no veía una bendición, estaba movido por el temor. Y aquí se proyecta la maldad sobre un pueblo que estaba siendo pacífico y decide oprimirlo con estrategias de control, con formas de dañar. Y la historia muestra que como el miedo no controlado lleva a políticas destructivas, en lugar de
confiar en la justicia, el faraón aflige y genera reprensión sobre el pueblo de Israel. Y esta actitud revela que cuando el poder se siente inseguro recurre a la violencia. Así como comenzó la esclavitud del pueblo de Israel, así también ha sido a través de Satanás. Pero mira lo que dice el versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó al rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. A la luz de esta experiencia, pues se ve que el faraón tomó unas iniciativas. Una de ellas era matar a los niños pequeños. Y allí aparece en escena dos mujeres, dos parteras, una llamada Cifra y otra llamada Fua, que era quizás con escasa autoridad social. Ellas se enfrentan a una situación y es obedecer al mandato del rey o obedecer a Dios. Su fe las lleva a desobedecer una orden malvada. Eligen proteger la vida de estos niños. Y esta valentía no depende del conocimiento teológico, sino de la conciencia moral, de esa conciencia iluminada por Dios. Y en un tiempo en que la obediencia que enceguecía al poder, pues estas mujeres se convierten en modelos de integridad espiritual. Dios no necesita títulos para usar a sus siervos. Dios no necesita teólogos o expertos. Basta solamente con un corazón que le tema. Por eso la fidelidad sencilla, pero firme, siempre será honrada por Dios. Dios se agrada de aquellos que deciden ser fieles. Éxodo capítulo 1, versículo 20 dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Recuerda esto, la fidelidad de las parteras no fue ignorada por Dios. Él intervino activamente para protegerlas y prosperarlas. Recompensó ese valor, recompensó esa devoción. Este detalle revela que el temor, cuando es dado con reverencia a Dios, no solo tiene valor eterno, sino que también tiene una bendición especial porque produce vida o produce frutos de vida en este tiempo. En contraste con el faraón, que queda sin nombre y queda sin bendición, las parteras son reconocidas y son recompensadas. Pero esta escena que vemos aquí es un eco del principio de Dios, porque el Señor dice en 1 Samuel capítulo 2:30, dice que honraré a los que me honran. Yo te pregunto, ¿estarías dispuesto a actuar como las parteras hebreas, obedeciendo a Dios por encima de las autoridades del ser humano? Mientras las autoridades humanas o los gobiernos humanos digan una cosa, ¿serías capaz de ir en contra de eso y obedecer a Dios? ¿Qué decisiones concretas estás enfrentando hoy? No nos vayamos al futuro ni al pasado, vayámonos al hoy. ¿Qué decisiones estás enfrentando hoy que exigen demostrar fidelidad a Dios o fidelidad a tu entorno, al gobierno o a las cosas que de pronto Dios ha dicho que ya no debemos obedecer? ¿Cómo puedes cultivar también un temor que reverencie a Dios a través de tus acciones diarias? Sabes que la historia de Cifra y de Fua demuestran que la fidelidad a Dios no requiere posición, conocimiento, ni nada de eso, solamente convicción. Porque aún en medio de sistemas opresivos, quienes temen al Señor pueden marcar la diferencia y ser instrumentos de Dios donde quiera que se encuentre. Dios honra a los que le honran y la presencia de Dios sostendrá siempre a los que actúan con integridad. Así como las parteras hebreas, estamos nosotros también llamados, apreciados hermanos, a obedecer a Dios en donde quiera que nos encontremos, en donde quiera que Dios nos ponga, porque Él permite que nosotros, cuando confiamos en Él, Él cuidará de nosotros y cumplirá sus promesas en cada una de nuestras vidas. La lección del miércoles, el nacimiento de Moisés. Esta parte me encanta, esta lección, porque esta lección del miércoles destaca cómo la providencia de Dios actuó en el nacimiento de Moisés. Y aún en tiempos oscuros, ya vimos un poco el contexto de lo que estaba pasando antes del nacimiento de Moisés, pero allí el Señor dirige cada detalle para cumplir el plan de liberación y esperanza, para cumplir sus planes maravillosos.
Éxodo capítulo 2, versículo 2 al 3 dice: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. El valor de los padres de Moisés es algo maravilloso, porque en vez de rendirse al decreto de muerte que se había anunciado a través de lo que había dicho el faraón, pues ahora ellos actuaron con fe y ante los ojos de Dios decidieron proteger a su hijo y lo protegieron durante 3 meses, pero al no poder ocultarlo más, pues tuvieron que tomar una decisión difícil. Creo que es muy difícil hacer esto, porque lo colocaron en una arquita que armaron y lo mandaron sobre las aguas, querían preservar allí. Pero este acto refleja no solamente desesperación, sino dependencia total de Dios. Porque como Noé en el diluvio, ellos construyeron una pequeña arca, esperando que Dios preserve la vida de su hijo. No sé, pero creo que suena un poco absurdo pensar en esto, pero la providencia comienza a ejercerse o a revelarse en medio de un ambiente donde a veces parece que no hay nada posible. Por eso la fe, cuando actúa, activa el poder protector de Dios. Dios obra cuando hay cosas imposibles por hacer. Allí es donde está Dios, pero Dios obra en ese momento cuando nosotros desarrollamos fe en Él. Pero mira lo que dice el versículo, porque el versículo 5 al 6 dice: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Si recuerdas, el texto anterior decía que Moisés era hermoso. Y ahora la hija del faraón ve al niño y dice: este es hebreo. Quiere decir que los hebreos o los hijos de Dios siempre tienen una característica especial. Son hermosos. No quizás por la belleza física, aunque lo sea, pero más que eso es por lo que Cristo proyecta en nosotros, porque Dios nos ayuda a ser mejores. Ahora, aquí pareciera que esto fue casualidad, ¿sí? Meramente casualidad, que estos padres decidieron poner en esa arquita o en esos juncos a su hijo y esperaban que entonces algo maravilloso pasara. Y casualmente ese día, Dios usa a la hija del faraón, la hija del propio enemigo del pueblo, para salvar al futuro libertador. ¡Qué casualidad!, diría cualquiera. Porque aunque esto parecía un ambiente diferente a los planes de Dios, pues realmente era lo que Dios estaba permitiendo. Era la manera en que Dios salvaba al libertador de Israel. Y es interesante todo esto porque Dios tenía un plan. Dios tenía algo elaborado. Dios no estaba improvisando. Dios estaba allí dirigiendo los hilos de la historia. Ahora, esta mujer, al ver al niño, que es un niño indefenso, un niño que está llorando, un niño que pues está solo, muestra a ella compasión. Dice que tocó su interior y revela también todo esto, que Dios puede usar las personas inesperadas, incluso a miembros del sistema opresor, como instrumentos de su plan redentor. Mira, la reacción de esa mujer, de esa hija del faraón, de esa princesa, no fue simplemente ternura, fue la respuesta de Dios para poder cumplir sus planes. Así Dios va tejiendo el propósito, usando la misericordia humana como expresión de su soberanía. Dios usó a esta mujer. No tenía idea de que estaba siendo guiada por Dios, pero ella lo estaba haciendo. Dios a veces usa esto, usa a hombres y mujeres como Nabucodonosor, como Rahab, como hombres y mujeres que no tienen nada que ver con Dios, que no son cristianos, que no son del pueblo de Dios, pero Dios los usa para momentos que son importantes. Pero el versículo 8 y 10 dice: y la doncella fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré.
y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Aquí se puede ver la mano de Dios, que no solamente salvó a Moisés, sino que lo devolvió a los brazos de su propia madre. Qué impresionante. No solamente fue preservado, sino que fue alimentado y educado por quien conocía al Dios verdadero. ¿No es maravilloso esto? Que esta madre deja a su hijo y precisamente vuelve a ella, pero ahora autorizada. Además, este hijo, Moisés, fue criado en el palacio, fue criado con los recursos que se necesitaban. Y Dios cuidó la vida de Moisés, cuidó la vida de su madre. Y allí pudo recibir educación, una educación que le sirvió. Y ahora se ve como la hija de Faraón le pone un nombre, o bueno, se le pone un nombre, es Moisés, sacado de las aguas. Cada paso estuvo guiado desde lo alto, cada forma en la que Dios pudo intervenir lo hizo a través de la hija del Faraón, a través de la madre y a través de todo lo que Dios hizo para preservar un propósito especial, para no dejar que la historia de Moisés quedara allí en las aguas. La historia del nacimiento de Moisés nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la providencia de Dios nunca se detiene. En medio de los decretos de muerte, en medio de las amenazas, de la tribulación, de la persecución, Dios siempre nos mantiene. El Señor sigue obrando con precisión, con amor y con propósito. Cada persona en la historia, en esta historia donde padres, la princesa, la hermana, allí se ve cómo Dios coloca cada persona para cumplir el plan maravilloso. Y así también nuestras vidas están bajo el cuidado de Dios. Y podemos confiar en que, aunque no entendamos el presente, Dios está preparando un camino para que nos pueda liberar de la persecución y de la opresión. Dios está al control de todo y sus promesas nunca fallan. Confiemos en Dios porque siempre hará cumplir lo que promete. La lección del jueves, un cambio de planes. La lección nos muestra en esta oportunidad cómo un error y una huida inesperada transformaron el futuro de Moisés. Aun cuando los planes humanos fallan, Dios guía cada paso para cumplir sus propósitos eternos, para cumplir ese propósito especial en el ser humano. Vamos a ver lo que dice el versículo 11 del capítulo 2. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Bueno, aquí se ve algo ya un poco dramático, porque el deseo de justicia en Moisés fue genuino, pero actuó por impulso humano y sin la dirección de Dios. Porque en lugar de liberar, lo que Moisés vino a hacer fue atraer miedo y atraer consecuencias que cargarían con su vida. Ahora, aunque ese corazón anhelaba liberar a su propio pueblo, él esperaba hacerlo de esa forma, pero la violencia no fue el camino que Dios eligió para liberar a su pueblo. Así aprendemos nosotros, hermanos, que aunque las intenciones buenas puedan parecer, si no lo están, si no son guiadas por el Espíritu de Dios, pues pueden terminar mal. Hay malas consecuencias. Por eso Moisés actuó como libertador antes del tiempo que Dios había establecido y de la manera equivocada. Y ese rol lo llevó al desierto, a ser desterrado, a ser sacado de Egipto. Por eso, hermanos, hay que aprender que las prisas humanas nunca sustituyen el plan que Dios tiene. Mira lo que dice el versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Mira aquí cómo esta consecuencia trajo la huida de Moisés, que parece una derrota, porque le tocó huir, le tocó irse. Pero esto fue también parte del proceso que Dios tenía con Moisés, porque en lugar de un trono recibió silencio y recibió soledad y tuvo que irse. Allí lejos del ruido de Egipto, Dios también
recondujo las cosas y comenzó su verdadera formación. A veces los momentos más difíciles son los que más nos enseñan. El desierto no fue un castigo para Moisés, fue la escuela que lo estaba preparando para algo mejor. Dios transforma nuestros fracasos, nuestras malas decisiones, nuestro pasado en escenarios de crecimiento. Así como Moisés, necesitamos ser despojados de nuestra autosuficiencia para poder escuchar la voz de Dios y cumplir lo que Él quiere cumplir en nuestra vida. Porque Moisés se arrebató a hacer lo que él quería. Pensó que de esa forma iba a lograr algo, pero no lo hizo. Éxodo capítulo 2, versículo 24. Mira, dice: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Aquí se ve que hay un clamor, un gemido. Mientras tanto, Moisés se encontraba o se ocultaba en Madián. Y el clamor del pueblo que estaban allí en Egipto subía al cielo. Llamaban, pedían: Señor, danos tu bendición. Y el Señor escuchó, recordó, miró y reconoció. Y aquí se ven 4 verbos que muestran la compasión de Dios. Porque el Señor no olvidó las promesas. Aunque parezca, hermanos, que guarda silencio Dios, Él está allí. Él responde en el momento exacto, con fidelidad, con misericordia. Y aquí podemos ver, apreciados, que la historia de la redención no se detiene por los errores humanos, porque Dios no se detuvo por lo que hizo Moisés. Lo ayudó, lo orientó, lo ayudó a ser mejor. Y por eso Dios no se detiene. Y Dios sigue obrando atento a cada suspiro de su pueblo. Moisés era llamado para salir pronto, para ir y escuchar a su pueblo, sacarlo de allí de Egipto, de la desgracia en la que se encontraba. Ahora, la historia de Moisés nos recuerda que Dios puede tomar incluso nuestras decisiones erróneas y convertirlas en parte de ese plan perfecto que Dios tiene. Aunque Moisés falló al actuar de una manera impulsiva, el Señor no lo desechó, no lo dejó a un lado. Más bien lo orientó, lo ayudó y en el desierto lo formó, ahora sí, para ser el libertador. Cuando nuestros caminos parecen a veces desviarse del propósito de Dios, Dios está allí. Dios está allí para guiarnos y para volvernos a traer de manera amorosa. Él escucha el clamor del pueblo que a veces está quejándose, muriendo, sufriendo. Y Dios cumple sus promesas. Y así como cumplió las promesas en el pueblo de Israel al poner a en Egipto a un nuevo, bueno, al libertador que Dios tenía desde un principio, se ve como Dios siempre preservará sus promesas. Mientras el pueblo estaba allí, oprimido, sufriendo, pero clamando a Dios, Dios estaba por otra parte tratando o ayudando a Moisés a ser un mejor hombre, un mejor líder. Cuando estas dos partes se unen y este hombre que estaba siendo preparado ya está listo, entonces Dios empieza ahora a dar evidencia de que lo que Dios había deseado para el pueblo de Israel se va a empezar a dar. Eso lo veremos más adelante, pero por ahora vemos cómo Dios tiene misericordia con tanto su pueblo Israel como también con su siervo. En estos momentos de exilio, tanto del pueblo como como Moisés, allí se ve cómo esos momentos de exilio nos pueden ayudar a confiar más en Dios, a prepararnos más para hacer su voluntad, porque con Él nunca hay oportunidad de fracasar. Siempre hay redención, siempre hay oportunidad de continuar con Dios. La lección del viernes para estudiar y meditar. Elena de White aquí nos habla en el libro de Patriarcas y Profetas, la página 247 y 248. Se ordenó a las mujeres cuya profesión les daba la oportunidad de hacerlo que dieran muerte a los niños varones hebreos en el momento de nacer. Satanás fue el instigador de ese plan. Sabía que entre los israelitas se levantaría un libertador, y al inducir al rey a destruir a los niños varones esperaba frustrar el propósito divino. Pero esas mujeres temían a Dios y no osaron ejecutar tan cruel mandato. El Señor aprobó su conducta y las prosperó. Esta cita revela una profunda verdad espiritual.
detrás de los designios, de los ataques, de las persecuciones, hay un conflicto cósmico. Y el pueblo de Dios tiene una lucha invisible donde Satanás está buscando frustrar los planes que Dios se realiza. El decreto del faraón no fue solo una decisión política o una norma o una ley, era el intento de Satanás de impedir que el nacimiento del libertador que se había prometido pues se diera. Lo igual lo que pasó con el Señor Jesús. Satanás ha buscado ir en contra. Sin embargo, Dios allí pone a las parteras, estas mujeres hebreas que se destacan como un acto de valentía. Ellas temieron más a Dios que a cualquier rey, que a cualquier ley, que a cualquier persecución. Ellas decidieron ir en contra y desobedecer esa orden injusta. Y aquí esta cita nos habla de cómo Dios no solo aprobó la decisión, sino que también las bendijo, no solo a ellos, sino a sus familias. Y esta escena anticipa cómo a lo largo de la historia Dios usa a personas comunes, sencillas, personas que de pronto no tienen una alcurnia, un nombre o un estudio, sino que Dios utiliza a aquellas personas que desean hacer la voluntad de Dios. El texto nos enseña que obedecer a Dios puede requerir a veces coraje, pero siempre trae recompensa. Así que, apreciado hermano, el propósito divino siempre avanzará. Y así como Moisés, que se convirtió en el libertador y pudo nacer gracias a estas mujeres que fueron fieles, Dios también espera contigo utilizarte para que la historia de alguien o los planes de Dios se cumplan. La historia del nacimiento de Moisés, la huida a Madián y la fidelidad a estas parteras revela que aún en medio de la opresión y el error humano, Dios siempre va a obrar. Dios dirige su plan redentor. Él usa a las personas valientes, transforma a veces los fracasos, las decisiones malintencionadas de Satanás y jamás olvida sus promesas. Dios no olvida sus promesas. Satanás intentó frustrar el propósito divino, pero fue derrotado. Fue derrotado por el poder de Dios y por cristianos fieles. En cada escena vemos que el cielo actúa con poder. Cuando el pueblo confía en Dios, cuando el pueblo de Dios resiste, cuando el pueblo de Dios espera, vence. Sabes, hermano querido, la frase de esta semana es: aunque he fallado, Dios cumplirá su plan en mí. Aunque fallemos, Dios cumplirá sus planes en nosotros. Y hoy quiero que coloques esa frase allí en los comentarios para finalizar. Aunque he fallado, Dios cumplirá su plan en mí. Por eso debemos tratar y cada día esforzarnos para que los planes divinos se cumplan en nuestra vida. Vamos a orar para finalizar. Gracias por acompañarme y para que al orar Dios bendiga tu vida, tu familia y nos ayude a permanecer firmes y fieles, porque vendrá persecución así como en el Éxodo, vendrá esclavitud, vendrá tantas cosas a nuestra vida, pero nunca debemos olvidar que Dios sigue al control. Si ves, cada lección de esta semana nos enseñó que Dios estaba allí, que Dios seguía manejando todas las cosas. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por esta lección que nos enseña y nos exhorta a recordar que estamos viviendo también un éxodo, un caminar, pero hay una tierra prometida que nos espera. Hoy, Señor, oro por aquel hermano que está allí viendo este video. Bendice su vida, su familia y ayúdanos a ser fieles hasta el día de tu regreso. Hoy ponemos nuestras vidas en tus manos. Gracias por tus bondades, gracias por lo que nos has dado y nos has librado. Y hoy, Señor, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, que Dios te bendiga. Un gusto poder compartir contigo. Y recuerda, como siempre te lo digo, con Jesús todo es mejor. Dios te guarde.